Bienvenidos nuevamente al canal YouTube Un Embajador y la Historia. En esta tercera ocasión en la que me presento ante ustedes, vamos a hablar un poco de por qué mi inquietud por la historia. Un poco un perfil personal de mi hoja de vida y luego algunas expresiones mías acerca de la relevancia de la historia, del estudio de la historia, de leer libros de historia y de conocer nuestra historia. A ver, en primer lugar, recordando mi nombre a todos ustedes, José Jesús Guillermo Betancur Rivera, soy diplomático de carrera, peruano, embajador, abogado, he sido profesor universitario en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Academia Diplomática del Perú, autor de varios artículos publicados en revistas especializadas y básicamente un amante de la historia, un aficionado a la historia, con una profunda vocación por la historia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta vocación a la historia? Esta vocación a la historia la tengo porque desde muy niño se me inculcó la importancia de la lectura, de los libros, de leer obras de ciencias sociales. Recuerdo muy de niño, cuando visitaba a mis abuelos, siempre luego de la hora del almuerzo, subía al segundo piso a la biblioteca de mi abuelo materno a leer enciclopedias, a leer libros. Mi abuelo fue un distinguido general de la Guardia Civil del Perú, don Guillermo Rivera Bayón, de familia arequipeña, un personaje que tuvo un rol protagónico en el intento de golpe del 3 de octubre de 1948 en defensa del orden institucional democrático. De ahí la importancia y la relevancia que esa hoja de vida, que ese perfil biográfico de mi abuelo materno, Guillermo Rivera Bayón, como general de la Guardia Civil, es algo que me marcó mucho desde muy pequeño, y su afición por la historia y por los libros. Ahora, jóvenes del Perú y de todo el mundo que me pueden ver a través de este site, a través de este canal. La historia es relevante porque la historia nos marca. La historia no solo es una descripción de los hechos del pasado, no solo es una suerte de historiografía, una descripción de fenómenos sucedidos en el pasado, sino también la historia es una ciencia social, la madre de todas las ciencias sociales, que nos explica por qué sucedieron las cosas. Es una historia analítica, es una historia crítica, no solo una historia descriptiva, no es una mera descripción de los hechos, no es una crónica, es algo mucho más profundo. A través de la historia tenemos acceso a varios elementos, tanto de carácter filosófico, político, antropológico, que nos marcan, que han marcado el devenir de la humanidad. La historia, por ejemplo, en una visión clásica, muy centrada, europea, centrista, podríamos, ¿no?, como todos ustedes saben, y los que no, pues yo les invoco a que se interesen por la historia, tenemos la Edad Antigua, que va de 400, 500 años antes de Cristo va de un periodo muy largo. Yo diría 3.000, 4.000 años antes de Cristo a 400, 500 años antes de Cristo. Luego viene la Edad Media, esa edad del oscurantismo, de las tinieblas, esa edad donde no estaba permitida la razón, ni la crítica, ni la reflexión, ¿no?, que abarca desde el año 500 después de Cristo hasta prácticamente fines del siglo XV, podríamos marcarlo en 1492, para luego dar a luz a una edad muy interesante, la Edad Moderna, ¿no?, que se prolonga hasta 1789, el año de la Revolución Francesa, para que se inicie en ese momento la Edad Contemporánea, que llega hasta nuestros días. De todos los siglos del estudio de la historia universal, y a propósito, estoy recordando una enciclopedia que se las recomiendo.
La historia universal de Jacques Pirenne. ¿Quién fue Jacques Pirenne? Un distinguido historiador belga, un jurista, un filósofo belga del siglo XX, que escribió una obra magnífica de historia universal. 10 tomos, 10 maravillosos tomos de historia universal. Tal vez mi primer contacto con la historia universal fue a través de las páginas de los tomos de historia universal de Jacques Pirenne. Evidentemente hay otras enciclopedias, porque yo me he forjado leyendo enciclopedias. La enciclopedia temática, la enciclopedia Quillet y muchas otras más. Pero lo importante es que hay que tener una conciencia de amor a la historia, porque la historia nos permite expresar qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, cuál es nuestro futuro, porque a través del pasado ordenamos nuestro presente y señalamos las bases hacia el futuro. De todas las épocas de la historia universal, yo creo que hay 2 siglos que tienen una fascinación muy especial para mí. El siglo XV y el siglo XVI. ¿Por qué el siglo XV? El siglo XV, ¿por qué? Porque es el siglo de las grandes expediciones de navegación, de los navegantes, de los exploradores, de los descubrimientos. Es el siglo del gran almirante chino Zheng He, que llega a la América, que llega a Europa, una gran flota comandada por este distinguido almirante chino Zheng He, que prácticamente marcó un momento en la historia de la China, un momento en que China se abrió hacia el mundo. Es por eso que Zheng He es recordado como uno de los más grandes exploradores, navegantes marinos de todos los tiempos. Es también la época de Vasco da Gama, es la época de un gran impulsor de la navegación, de Enrique el Navegante, portugués. Estas expediciones portuguesas, españolas, que llegaron a la América, que llegaron a las Indias, son expediciones que marcaron un antes y un después, porque abrieron el mundo, abrieron el planeta. Y así como el siglo XV es muy importante, también lo es el siglo XVI, porque el siglo XVI es el siglo de las luces. Es el siglo en el que se inician ya los grandes procesos históricos. Es el siglo donde florecen grandes escritores, grandes filósofos, juristas, estudiosos, que van a marcar el devenir histórico de la humanidad. Entonces yo recomiendo siempre, jóvenes, a aquellos amantes de la historia, que se interesen mucho por este periodo que va entre 1420, 1430 hacia 1560, 1570. Esos 2 siglos, ese tiempo histórico, es un tiempo de cambios. Ocurre un cambio fundamental, es un cambio paradigmático. Hay un cambio de época, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de orientación. Ahora, veamos, ¿por qué es importante la historia, la lectura de los libros? ¿Por qué? Porque a mi juicio, si no existe un conocimiento de la historia, es muy difícil hacer análisis políticos, análisis diplomáticos, análisis sociales, antropológicos, filosóficos. La historia es la que nos da las bases, las herramientas conceptuales para poder ingresar a otras disciplinas científicas, para poder ingresar al estudio de otras ciencias sociales. Heródoto, el padre de la historia, Tucídides, uno de los más grandes historiadores, por muchos reconocido como el padre de la teoría de las relaciones internacionales y su historia de las guerras del Peloponeso. Es una obra fundamental, ampliamente recomendable. Tucídides es uno de mis autores favoritos porque él da inicio a esta disciplina, que es una disciplina que se deriva de la ciencia política, que se deriva también de la historia,
que es la disciplina de la teoría de las relaciones internacionales, como una disciplina autónoma. Tucídides, en su época, muy importante, y es un autor que se lee hasta hoy en día. Entonces, mi fascinación por la historia también viene no solo del siglo XV y el siglo XVI, sino también del siglo XIX, sobre todo fines del siglo XIX, esa etapa que va de 1850 a 1899. Es una etapa muy interesante porque en esa etapa se van forjando los conceptos que luego van a marcar el siglo XX, sobre todo los primeros 20, 30 años del siglo XX. Podemos señalar que mi interés por la historia nace de mi amor por los libros. Sí, yo diría que sí. Podemos decir que sin la historia no tenemos una concepción integral de los fenómenos sociales. También me atrevería a decir que sí. Por eso recomiendo a los historiadores, a los que se han dedicado al estudio de la historia universal, a los que se han dedicado a la historia de los pueblos, y siempre recordando, jóvenes, algo que es muy importante. Si bien la historia es de personajes que marcaron época, personajes que marcaron el momento histórico, también hay que recordar que la historia es también la historia de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, la historia de los pueblos, la historia de todas aquellas personas que en su momento aportaron con su contribución, con su discurso, con su estrategia para la consolidación de los procesos históricos. No podemos hablar de la lucha por la emancipación si no reconocemos el aporte de muchísimas personas, no solamente de los precursores, de los próceres, de los fundadores de la República, sino también de todos aquellos que colaboraron en esta gesta heroica. Entonces siempre hay que recordar que si bien hay fascinación por los personajes de la historia, también debe haber fascinación por aquellos personajes que hicieron posible la historia. Personajes anónimos, muchas veces no conocidos, pero que también tuvieron un rol, también tuvieron un papel importante, porque la historia no solo la hacen los grandes personajes, la historia es también una consecución de procesos históricos, de procesos sociales. En esta oportunidad he querido destacar un poco por qué la historia, por qué mi amor por la historia, porque la historia me hace a mí una persona orientada a la cultura, orientada a la intelectualidad, orientada al estudio y a la investigación. Considero que leyendo historia soy un mejor profesional, soy una mejor persona. Invoco a través de este canal una mayor vocación hacia la historia, porque yo creo que es muy relevante en nuestras vidas. Ha sido para mí muy satisfactorio poderme dirigirme a todos ustedes a través de este canal YouTube, Un Embajador y la Historia. Muchísimas gracias. En una próxima ocasión sí nos vamos a enfocar específicamente en un personaje de la historia. ¿Cuál será este? Será conocido en su momento. Pero hoy he querido un poco destacar algo de mi aproximación personal, de las épocas que más me fascinan de la historia universal y de mi amor por el estudio, la cultura, la investigación social y esencialmente la historia. Muchísimas gracias.